En esta mañana vamos a estar tocando el tema, el decreto de Purim. Vamos a estar tocando este tema el día jueves. El pueblo judío empieza a celebrar o a reconocer lo que ellos llaman los 3 días del ayuno de Esther. Y el sábado en la tarde, en el Shabbat de ellos, al caer el día, ellos empiezan a celebrar lo que se llama la fiesta de Purim, ¿verdad? La mayoría de ustedes de pronto ya conocen sobre el libro de Esther, sobre la fiesta de Purim. Para los hermanos que no conocen, vamos a darle una reseñita, a enseñarlo un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? O han visto la película Una noche con el rey, que es una película muy buena en cuanto al libro de Esther, ¿verdad? Entonces, cuando se predica sobre el libro de Esther, se puede uno enfocar. Hay veces que yo he predicado y me he enfocado solamente en Esther. Hay otras veces que uno se puede enfocar, por ejemplo, solamente en Amán. Entonces uno puede enfocarse en una de las personas importantes del libro de Esther. Pero en esta mañana no me quiero enfocar en una persona. En esta mañana me quiero enfocar en un decreto. Me quiero enfocar en esa palabra, el decreto. Y quiero enseñarle, amado, quiero que usted venga conmigo, lo quiero ir llevando para que veamos cómo este asunto de los decretos le afectan a usted y a mí. Cómo este asunto de los decretos, desde que somos niños, en la juventud, cuando somos teenagers, cuando somos adultos, este asunto de los decretos, si usted me pone atención, pueden traernos vida o muerte. Este asunto de los decretos es bien serio en el mundo espiritual invisible que uno no ve. Entonces esta mañana quiero compartir con usted parte de esa enseñanza sobre los decretos. Vamos a arrancar con el libro de Esther, capítulo 8, versículo 17. Fíjese cómo dice: en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría, gozo para los judíos, banquete y día festivo. Por eso es que ellos en esta fiesta de Purim es una de las fiestas donde más celebran. Y muchos de entre los pueblos de la tierra, dice, se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. En el capítulo 8 de Esther ya vamos llegando al final de ese libro. Entonces, le puse ese versículo. Dios le bendiga, pase. Le puse ese versículo para que veamos la importancia del decreto. Fíjese, si usted me va siguiendo, vemos que primeramente el decreto siempre es dado por un rey, ¿verdad? Si usted se fija, en la palabra rey siempre va a ir al lado del decreto. El decreto siempre va dado por un rey. Y fíjese aquí lo que dice, que muchos se hicieron judíos. La victoria del pueblo judío en el libro de Esther fue tan grande que aún los que no eran judíos se hicieron judíos. Porque la victoria del pueblo de Israel fue tan grande ese día, y de eso es lo que les voy a hablar hoy, que aún los que no eran judíos querían participar de esa victoria, querían meterse en esa celebración. El pueblo judío es una de las fiestas donde más fiestean ellos. La fiesta de Purim no es una de las 7 fiestas establecidas por Dios, pero es una fiesta inspirada por Dios, reconocida por los judíos como una fiesta de victoria, ¿verdad? Ahora, ellos practican varias cosas. El pueblo judío celebra esta fiesta de Purim. Nosotros, la iglesia, le vemos la aplicación, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo esta fiesta, qué significa y cómo aplica para usted y para mí. En la fiesta de Purim, por ejemplo, hoy es una fiesta, el domingo es una fiesta donde los niños judíos se disfrazan, por ejemplo. Es la única fiesta donde ellos pueden usar costumes. Entonces las niñas se visten de Esther, los niños se visten de rey y toda esa cosa. Es una fiesta donde ellos fiestean, mire, le dan party de largo. Y tristemente, pero es una de las fiestas donde el pueblo judío se le permite emborracharse. Ellos mismos dicen que es la única fiesta donde se pueden emborrachar, pero hasta no pueden levantarse más. Entonces ellos lo celebran a su manera, ¿verdad? El pueblo judío así lo celebran ellos. Tienen sus razones y le dicen a usted por qué. Pero el pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros le vemos la aplicación, le sacamos la bendición, pero no tenemos por qué celebrar de esa manera, ¿verdad? Ya a nosotros nos han dado un nuevo vino, a nosotros nos han dado una nueva borrachera. ¿Qué dice la Biblia? Embriagaos, pero no con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, los que hemos entendido el Nuevo Testamento ya no lo celebramos así. ¿Okay? Vamos a arrancar. Todo este asunto del problema del libro de Esther empieza desde 1 de Samuel 15, 18. Dice, el Señor te envió en una misión, le dice el profeta Samuel al rey Saúl. Fíjese, esto viene desde atrás.
le dice Samuel a Saúl: el Señor te envió y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Dios le dio una orden al rey Saúl de exterminar a esta nación que se llaman los amalecitas. Los amalecitas fueron una nación que cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas fueron los primeros que salieron a atacar a Israel. Sin razón, nadie los provocó, Israel no hizo nada. Este pueblo simplemente odiaba a Israel. Entonces Dios se enojó tanto porque atacaron a sus hijos, que le dio una orden a Saúl de que eliminara a los amalecitas. La orden era que matara a todos, ¿verdad? Ganado, hombres, mujeres, niños, viejos. Dios ordenó que ese pueblo sea exterminado completamente. Pero cuando usted lee la historia, el rey Saúl lo dejó con vida al rey de los amalecitas, a Agag, a la esposa de él, y se trajo lo mejor de los ganados de ese pueblo. O sea, la orden fue: destruye a todos, no guardes nada. Y Saúl desobedeció y dejó con vida al rey, a su esposa. La esposa del rey estaba embarazada y se trajo los ganados. Esto enojó tanto a Dios que por eso dice la Biblia que el espíritu se fue de Saúl por esa desobediencia. Fíjese, desde ahí ya nos va enseñando la escritura que importante es obedecer a Dios cuando Él da una orden, ¿verdad que sí? Dios cuando da una orden, fíjese, si Dios le dice a usted deja algo, significa déjalo completo. No lo dejes a medias, no lo dejes un poquito sí y un poquito no. Cuando Dios nos dice a usted o a mí, deja algo, no me gusta, hay que dejarlo. A veces pueden ser costumbres, a veces pueden ser compañías, ¿verdad? Hay veces que Dios por tu propio bien te dice a los jóvenes: deja esa amistad, no te lleves con esos muchachos, no vayas con ese grupo. ¿Por qué? Porque Dios sabe el peligro que va a venir en el futuro. Y a veces uno, por ser bueno, por ser nice con la gente, no le hace caso a Dios y en el futuro vienen problemas. El rey Saúl no le hizo caso a Dios. Dejó vivo al rey Agag, después Samuel lo mató, pero de este rey, de su esposa que estaba embarazada, esa descendencia de los amalecitas siguió viva. No se destruyó, dejó una raíz que volvió a crecer. Entonces cuando llegamos al libro de Esther, encontramos este personaje, Amán, que llegó a ser el primer ministro del rey Asuero, de ese imperio de ese tiempo. Y Amán es descendencia directa del rey Agag. O sea, este Amán es consecuencia de la desobediencia de Saúl. Entonces cuando Dios pide que se destruya algo, es porque Él sabe que en el futuro te va a causar daño. Saúl no hizo caso, y este Amán vino, el que en la fiesta de Purim vino a planear destruir a los judíos completamente. Es una especie de Hitler. Él trató de eliminar completamente al pueblo judío. Entonces, eso le pongo como una base para que usted vea de dónde viene este problema, de dónde sale este hombre Amán. Entonces Amán es descendiente directo de los amalecitas, y en él traía ese veneno. Los amalecitas odiaban al pueblo de Israel. Amán traía dentro de él ese veneno de odio. Él traía ya en su ser ese odio contra los israelitas. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Este Amán traía odio contra los judíos. Traía un odio que los quería eliminar, como hizo sus antepasados, el rey Agag y todos los amalecitas. Entonces, miren, le voy a hacer una reseña así rapidito de esta historia de Esther para los que no lo conocen. Dice, miren, en el libro de Esther capítulo 3 versículo 8, Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes, no guardan las leyes del rey, no conviene dejarlos vivos. Si usted conoce la historia, el rey Asuero subió al poder, hizo una fiesta que duró 6 meses, de borracheras, de vicios, de tanta cosa. Después de los 6 meses volvió a hacer una fiesta, ¿verdad? Y en esa fiesta llamó a su esposa, la reina Vashti. Creo que todos conocemos la historia. Y la reina Vashti no quiso venir, el rey la desechó, dejó de ser reina. Usted sabe, la reina Vashti era una de las últimas mujeres de Babilonia, y era una mujer que odiaba al pueblo judío también. Dicen los rabinos que esta mujer le encantaba, cuando era el Shabbat de los judíos, le encantaba desnudar a las mujeres judías y hacerlas trabajar, en lugar de que ellas pudieran ir al templo a adorar a Dios. Era una mujer que le gustaba humillar al pueblo judío.
Esta reina Vashti, Dios que todo lo sabe, la sacó de ese lugar, ¿verdad? Ella era tan rebelde que no quiso obedecer al rey, el rey la sacó. Y usted conoce la historia, el rey mandó a buscar de entre las princesas una nueva reina, y por la voluntad de Dios, porque ¿cuántos creemos que Dios tiene control de todo? Amén. Él tiene planeado todo. Si usted confía en Dios, Dios tiene los planes preparados. No hay tal cosa como la suerte, no hay tal cosa como coincidencias. Para nosotros los hijos de Dios, nosotros vivimos bajo un diseño perfecto de Dios. Él tiene todo establecido, marcado, diseñado para usted y para mí. Porque a veces nos va mal porque nos salimos de ese diseño. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Entonces la reina Esther es escogida del pueblo de entre los esclavos del rey Asuero. Ella se llega a ser la reina, esposa de Asuero. Cuando llegamos al capítulo 3, este hombre Amán fue tan astuto que fue subiendo de rango hasta que llegó a ser la mano derecha del rey Asuero. Pero acuérdese, él traía dentro de sí un veneno en contra del pueblo judío, ¿verdad que sí? Llega a ser la mano derecha de Asuero y le empieza a meter, y aquí me empiezo ya a meter en la lección de hoy. Él empieza a meter veneno al rey Asuero. Le empieza a decir al oído, hay un pueblo, rey. Él era rey de 127 países. En aquel tiempo era el imperio más grande. Y este hombre le empieza a decir, dentro de todos los reinos que tú controlas, hay un pueblo diferente. Hay un pueblo que no come lo que nosotros comemos, no bebe como nosotros bebemos, no fiestean como nosotros fiestamos. Y le empieza a meter al rey ese espíritu de Amán, le empieza a meter al rey por el oído, ese pueblo es distinto, no te obedece, no te hace caso, es mejor destruirlo, ¿para qué dejarlo vivo? Fíjese, este espíritu de Amán, y esto sirve para los jóvenes también, es un espíritu que se levanta en contra de las cosas de Dios. Usted va a encontrar, los jóvenes van a encontrar amigos en la escuela, en el colegio, que le van a decir a los otros amigos al oído, esta gente, mira, no fiestean como nosotros, no quieren llevarse como nosotros, no se visten como nosotros, es mejor destruirlos. Y a los adultos también nos pasa, ¿verdad? En los trabajos, a veces la misma familia, que dicen, estos son diferentes. Ya, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ya no corren como nosotros corremos y se enojan como. Ese es el espíritu de Amán moviéndose ahí en contra de los hijos de Dios. Y mire lo que le dice. Si le parece bien al rey, decrétese. Ahí viene la palabra decreto. Decrétese que sean destruidos. Y mire lo que dice Amán. Y yo de mi bolsillo pagaré 10,000 talentos de plata. Los pondré en manos de los que manejan los negocios y lo pongan los tesoros del rey. Este hombre odiaba tanto al pueblo de Israel que estaba dispuesto a dar todo su tesoro con tal de destruir al pueblo de Dios. El espíritu de Amán se mueve así, ¿sabe? Hay gente que le van a hacer la guerra a usted por el simple hecho de que queremos vivir para Dios. Los jóvenes también, cuando ustedes quieran consagrarse a Dios, se le va a levantar gente que les van a hacer la guerra. Los van a acusar falsamente, van a hablar mal de usted, se van a reír de usted, lo van a juzgar. Entonces usted tiene que entender que en el mundo espiritual se está moviendo el espíritu de Amán. Un espíritu que está dispuesto hasta soltar lo que ellos aman con tal de verlo a uno destruido, con tal de verlo a uno mal. Usted sabe que la gente que no le sirve a Dios, si pueden burlarse de usted, si lo cogen a usted en una falla, ¿a usted no le ha pasado que lo cogen a usted haciendo algo que usted no debería hacer como cristiano? Y se le ríen en la cara, y se le burlan, y dicen, mire, y dice que es cristiano, y mire, y dice que es cristiano, porque ellos andan buscando cristianos perfectos, y le van a usted lo chequean, no para ver si usted vive para Dios, están buscándole la fallita. El momento que usted diga alguna cosita, el momento que usted medio que se salga del camino para burlarse de usted. El espíritu de Amán moviéndose, entonces le ven la fallita a usted y lo empiezan a contar a todo el mundo, a la familia, a los amigos. Y mira, y dice que es cristiano. Y tú no sabes, yo lo escuché diciendo esto y mirando así, diciendo acá. El espíritu de Amán siempre va a tratar de aplastar al pueblo de Dios. Entonces, mire, empezamos a ver la palabra decreto. Este hombre le orejea al rey, lo empieza a convencer. Esta gente hay que exterminarlos. Pero le dice al rey, rey, da tú un decreto. Ahora, cuando usted sigue leyendo la historia, dice que el rey estaba tan embobado con este hombre que se sacó el anillo
Usted sabe, los decretos se daban con el anillo del rey, se sellaban con el anillo del rey. Este hombre se sacó el anillo y se lo dio a Amán y le dijo, haz tú como tú quieras. Fíjese cómo el espíritu de Amán compra a la gente y los convence para causarle daño al pueblo de Dios. Un decreto, mire, esta palabra decreto, hoy le quiero hablar un poquito de guerra espiritual. Bueno, que hace falta que la iglesia entienda. La palabra decreto en el griego es la palabra dogma. Ahora mire lo que significa. Dice una ley civil, ceremonial o eclesiásticamente. Es decir, que cuando se da un decreto, ceremonialmente puede hablar de las leyes naturales, pero cuando dice eclesiásticamente está hablando de las leyes espirituales. Entonces se dan decretos en la tierra, en lo visible, y se dan decretos también en lo invisible. ¿Y sabe qué? A mí me interesa más los decretos en lo invisible, lo que uno no ve. Se dan decretos también. Esa misma palabra decreto en el original hebreo dice, mire, que viene en el diccionario Strong en español, viene de la raíz pictán, del lenguaje caldeo, y viene de la raíz H6599. Eso es en el diccionario Strong, las palabras llevan números. Entonces cuando uno ve esa palabra en la raíz pictán, acá dice, mire, significa palabra, respuesta, carta o decreto, pero cuando uno se va a la raíz, significa, mire, una sentencia judicial. Entonces yo le quiero enseñar, iglesia, que cuando se da un decreto de parte de un rey, se está dando una sentencia, y es algo judicial, o sea que es algo que es una ley. Cuando el rey daba un decreto, no se podía violar. Un decreto de un rey no podía ser quitado. Y le estoy hablando de que hay decretos en lo visible y hay decretos en lo invisible. Y hoy estamos enfocándonos más en lo invisible. Hoy en día los decretos visibles, ¿quién los da? Cuando usted va a la corte, el juez, ¿verdad? The judge, cuando el juez firma algo y le pone su sello, eso es un decreto en el mundo visible. No sé los que les ha tocado ir a la corte, pero qué feo es estar frente a un juez, sobre todo cuando son jueces repugnantes, ¿verdad? Cuando son jueces que no lo quieren a uno, ponen el sello y se fastidió uno. Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual, en lo invisible, también se dan decretos. Y muchas veces usted y yo sufrimos consecuencias de decretos que se han dado en el mundo invisible. Muchas veces hay familias destruidas, hay hogares sufriendo, hay niños sufriendo, hay finanzas destruidas. ¿Por qué? Porque hay un decreto en contra suya que se ha dado en algún momento. Entonces yo le quiero enseñar un poquito sobre eso. Fíjese, en el libro de Esther, capítulo 3:15, sigue diciendo, Amán le dice al rey, dé un decreto, rey, para destruir esta gente. El rey le da el anillo y el decreto se firmaba con el sello del rey, le ponían el sello. Amán lo que hizo fue dar un decreto de que tal día tenían que morir todos los judíos. Era un decreto que corrió, dice, por todo el reino de aquel entonces. Ese decreto se hizo copias y salieron por todo el reino, 127 países, donde quiera que haya judíos. El día, creo que es el 13 de Adar, que le llaman ellos, ese día todo judío tiene que morir. Imagínese usted que den un decreto en este país que diga el 20 de junio todo salvadoreño tiene que morir. ¿Cómo se sentiría usted? Todo hondureño tiene que morir. O que digan todo hispano, sin importar la nacionalidad, el que tenga cara de hispano, abajo. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? Yo creo que o todos los hispanos salen huyendo o todos los hispanos se levantan en armas, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, comparado con el imperio de este rey Asuero, era pequeño. No podían levantarse en armas. Entonces ellos empezaron a temblar, dice la escritura, empezaron a tener miedo y dijeron, ¿quién nos va a rescatar? El rey ha dado un decreto que no se puede violar, que el día tal era orden del rey, que si su vecino era judío, usted estaba obligado a ese día a salir y matar a su vecino. O sea, era orden del rey. Y si usted no obedecía al rey, usted lo mataban también. Si su vecino tenía niños judíos, usted tenía que salir y matar a los niños judíos, al papá, a la mamá, quien sea judío, tenía que morir ese día. O sea, le estoy hablando que era un decreto de muerte, de destrucción.
algo como lo que hizo Hitler. Quería eliminar por completo al pueblo judío, este hombre Amán. Entonces mire, fue promulgado en todas las fortalezas. Esto es algo que se ha encontrado, que los arqueólogos piensan que es parecido a los sellos como el que tenía el rey Asuero. Entonces ese anillo era el que se sacaba cera y se sellaba el decreto, se sellaba con ese anillo. Ahora bien, Esther 4:3 dice, yo mire que le estoy yendo en orden, ahora voy al capítulo 4. En cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos, mire lo que había aquí: gran duelo, ayuno, llanto, lamento, y se acostaban sobre cilicio y ceniza. Es decir, que cuando se da un decreto de parte de las tinieblas, lo que va a causar es muerte, va a causar amargura, va a causar tristeza. Y hay decretos que se han dado en las tinieblas, a veces de usted y de mí. Y de pronto usted y yo ni sabemos que esos decretos se han dado. Pero la Biblia me enseña que se han dado decretos en contra suya y mía. Entonces mire, le quiero enseñar que cuando se da un decreto en las tinieblas, ese decreto corre. Esto es un ejemplo en lo natural para que usted y yo entendamos lo espiritual. Cuando en las tinieblas se da un decreto en contra suya, ese decreto corre por todas las regiones espirituales. Y me voy a meter a un terreno que de pronto, de un poquito, que usted no lo habrá escuchado de pronto, ¿verdad? Pero cuando se da un decreto en el mundo espiritual en contra suya, ese decreto viaja, mire, al cielo, a la tierra y debajo de la tierra. Ese decreto en contra suya viaja, no es que puede, viaja a las 3 dimensiones. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Mire, en Éxodo 24 hay muchos ejemplos en la Biblia, pero le voy a poner uno o dos. Ahí habla, mire, uno de los mandamientos, pues, no te harás ídolo ni imagen, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí habla ya de las 3 dimensiones. Son 3 dimensiones tanto en lo natural como en lo espiritual que existen. Filipenses 2:10 dice, mire, para que se doble toda rodilla de los que están, está hablando de seres que viven ahí, ¿verdad? Los que están, dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces son 3 dimensiones en las que cuando se da un decreto en contra suya, en esas 3 dimensiones se enteran de ese decreto que hay en contra suya. Y le quiero enseñar esto porque hoy podemos salir de aquí, si usted y yo lo hacemos, limpiados de todo lo que el enemigo ha levantado en contra nuestra. Y fíjese lo que dice. Entonces le puse ahí, son 3 dimensiones: el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Usted ha escuchado en la escritura que dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino que peleamos, dice, contra principados, ¿verdad que sí? Contra potestades. Cuando habla de principados está hablando de reyes, pero son reyes caídos, reyes de las tinieblas. Son seres que tuvieron en algún momento una dimensión rey, pero son caídos. Ahora, eso no quita que siguen siendo reyes. Y esos reyes de esa dimensión de las tinieblas de rey pueden dar decretos en contra suya y mía. Y un decreto de un rey en lo natural es lo mismo que en lo espiritual. Cuando un rey da un decreto, no se puede quebrantar. No se puede quebrantar. Ahora dígame usted, que un rey de las tinieblas dé un decreto en contra suya. ¿Cómo se sentiría usted si usted se entera de eso? De que en las tinieblas se ha dado un decreto de muerte en contra suya. De que se ha señalado un día de que usted y su familia van a ser destruidos. ¿Cómo? A lo mejor como un ataque en las finanzas, como un ataque en el hogar, como un ataque en la salud, como un ataque contra los niños. Se han dado decretos de que tal día esa familia va a ser destruida y hay planes de destrucción. ¿Cómo peleamos contra eso? ¿Dice la escritura algo sobre eso? Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Mire, vamos a ver un poquito de esto. El libro de Romanos dice, mire, como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Ahora les ruego, escúcheme aquí. ¿Por qué pueden darse decretos en contra del ser humano? Dice, mire, estando llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños, de malignidad, son chismosos,
detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, y ahí usted se lo estudia en casita, sin entendimiento, indignos de confianza, o sea que no se les puede tener ni confianza. ¿Y qué dice Dios? Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de que los practican tales cosas, son dignos de muerte. O sea, váyame escuchando. Quiere decir que hay un decreto que vino de parte de Dios, de que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice, no solo que las practican, sino que se deleitan en los que lo hacen. Mire, dice, no solo las hacen, sino que también le dan su aprobación. O sea que cuando usted aprueba algo, Dios lo considera como que usted está de acuerdo y está participando en eso. Perdónenme. Pero por ejemplo, si yo digo que está bien que se casen dos hombres, aunque yo no lo esté haciendo, pero digo que está bien, que lo apruebo, Dios me considera como que yo estoy haciéndolo también. Aquí lo está en la Biblia de las Américas, dice, mire, no solo las hacen, sino que también le dan su aprobación a los que las practican. Ahora usted y yo tenemos que tener cuidado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a usted le ha pasado en algún momento que se pone soberbio, jactancioso, que de pronto cae en eso de ser insolente, o que de pronto anda con envidia. Estas cosas nos pueden tocar a nosotros también como hijos de Dios. Pero gloria a Dios que usted y yo somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Pero la Biblia dice que los que están afuera, en contra de ellos, hay un decreto de parte de Dios. Ese es el decreto de parte de Dios. Ese decreto, si el ser humano no viene a los pies de Cristo Jesús, es un decreto de muerte eterna. Muerte eterna. Pero después de que conocemos a Cristo Jesús, tenemos que seguir conociendo todo esto. Fíjese lo que dice, amados. Ya voy cerrando, no se me canse. Fíjese lo que dice. Colosenses 2:14. Que Cristo Jesús en la cruz, fíjese lo que Él hizo. Anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Fíjese que está en plural. Ahorita le enseñé apenas un decreto de parte de Dios, de los que practican tales cosas. Pero la Biblia está llena de decretos. Y dice que Cristo Jesús en la cruz anuló todos esos decretos que estaban en contra suya y mía, que nos eran contrarios, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Mire cómo el Señor es el que se hace cargo de los decretos. Colosenses 2:14, pero en la versión La Biblia de las Américas, mire cómo dice, habiendo cancelado el documento de deuda. Fíjese lo que es un decreto, un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Ahí nuevamente está en plural, ¿ve? Decretos, y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Entonces todo decreto en contra suya y mía, ¿dónde tienen que estar? Clavados en la cruz. Y fíjese lo que dice 1 de Pedro 2:24. Él es el quien llevó la pena de nuestros pecados. La pena, usted ha escuchado cuando dice la gente está en la cárcel porque está pagando su pena, ¿verdad? Está pagando su pena. Entonces la pena muchas veces viene a ser como la sentencia, como el castigo, ¿ve? Entonces la Biblia nos muestra que Cristo Jesús es el único que puede cancelar decretos. Fíjese, le ruego que este punto me lo capte. Dios Padre dio un decreto que todo el que practica tales cosas es digno de muerte, y un decreto dado por un rey no se puede cancelar. Pero nuestro Señor Jesús es el único que se le ha dado potestad de cancelar decretos. Es el único que puede coger decretos y decir, espérate, yo los decretos los clavé ya en la cruz. Los decretos ya no pueden funcionar en contra de mis hijos. Pero usted y yo tenemos que saber todo esto. Entonces, mire, para ir ya cerrando, el libro de Esther nos muestra que usted sabe, Esther era judía también, y ella vivía en el palacio, estaba contenta, la muchacha comía bien, vivía tranquila. Cuando viene el decreto, la orden de matar a todos los judíos, Mardoqueo, el tío de ella, le manda a avisar, ¿verdad? Y llegamos a esa parte en la escritura donde le dice, a saber si Dios para esto te escogió como reina. Pero le dijo Mardoqueo, si tú no nos ayudas, de algún lado Dios nos va a ayudar. Pero no creas que tú por ser reina vas a quedar viva. Tú y tu casa por ser judíos también van a morir, ¿verdad? Entonces ella sabía que iba a morir también. ¿Y qué pasa? Usted conoce la historia, que ella, de ahí viene el ayuno de Esther, que ella pidió que se ayunara el pueblo completo por 3 días, ¿verdad?
Fíjese, ese es un ayuno para romper decretos. Es un ayuno para romper decretos. Ella sabía que el decreto que había dado el rey no se podía violar. Entonces empezó a ayunar para pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo le hablo a mi esposo? Fíjese. Porque hacía ya un mes que el esposo ni la mandaba a buscar. Y la Biblia dice que si ella entraba de momento a ver a su esposo podía morir, ¿verdad? Que era prohibido entrar a ver al rey sin ser llamado. Pero ella ayunó por 3 días pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Cómo le hablo a mi esposo? Fíjense las damas, que a veces los esposos somos testarudos y no entendemos mucho, ¿verdad? Dice 3 días de ayuno para ver cómo le hablo a mi esposo. Cómo le llego de tal manera que cuando él me vea no ordene mi muerte, sino que me vea con gracia. Que cuando él me vea, que me dé todo lo que yo... No sé si a las hermanas les gusta eso, pero cuando él vio a la reina Vashti, después de 3 días de ayuno, el esposo le dijo: lo que tú me pidas, te doy. Aún la mitad de mi reino. Yo no sé las hermanas, pero que usted llegue donde su esposo y que el esposo le diga: amor, lo que tú me pidas, te doy. Pide, pide. El ayuno de Esther, mire, 3 días de ayuno ella pidió para ver cómo le llego al corazón a mi marido, cómo le hablo a mi esposo, cómo hago para que él me vea con gracia. Y se metió 3 días de ayuno y le pidió a la congregación: hermanos, tengo problemas con, no sé cómo hablarle a mi esposo. Ayuno 3 días todo el mundo. Esa es la congregación, ¿verdad? Cuando alguien tenga problemas, háblenos. Pastor, tengo líos en mi hogar, ayuno. Y lo llamamos ayuno a toda la congregación. Se puso el pueblo completo en ayuno 3 días. Y ella empezó a darle mente. Dios le dio sabiduría, le dio la estrategia. Le dijo: preséntate al rey, pero no le cuentes nada, solo invítalo a comer. Invita a... Entonces mire, estrategias para resolver problemas en el ayuno de 3 días de Esther. Llegamos a esta parte donde Esther los invita a comer a Amán, que era el que planeó la muerte de los judíos, y a su esposo el rey. Entonces llegamos a Esther 7:3, donde la reina Esther le dice al esposo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le place al rey que me sea concedida mi vida según mi petición y la de mi pueblo. Entonces ella 2 veces lo invitó a comer a su esposo y a Amán. Y cuenta la Biblia que Amán, el malo, estaba feliz porque él decía: wow, hasta la reina me toma en cuenta, de verdad que soy importante. Decir, el espíritu de Amán en la mente quería matar a los judíos, pero al mismo tiempo estaba, mire, ensalzándose él mismo, contento de que lo toma en cuenta el rey. Es un espíritu malísimo ese de Amán, hay que saberlo cancelar en el nombre de Jesús, porque él planea en contra de los hijos de Dios. Pero cuando planean en contra suya, si usted se mete en ayuno, Dios le da la estrategia cómo cambiar los planes del enemigo. Entonces mire, acuérdese, estamos viendo un decreto. ¿Quién fue el que dio el decreto? Aunque vino con el sello del rey, pero ¿quién fue el que dio el decreto? Amán, ¿verdad que sí? Porque el rey perdió autoridad, el rey cogió y le dio el anillito a Amán. Aunque iba con el sello del rey, parecía decreto del rey, pero el decreto lo dio Amán. O sea, la estrategia del diablo para destruir al pueblo de Dios vino de las tinieblas. De la misma manera hay decretos en contra suya y mía que han sido sellados en las tinieblas para destruirnos. Dios nos puede dar la estrategia cómo salir de problemas cuando uno hace un ayuno. Entonces mire, ella le pide al rey, le dice: te pido mi vida y la de mi pueblo. Y el rey se asusta y dice: ¿verdad? ¿Quién es que te quiere matar a ti? Acuérdese, ya él la veía con gracia, con amor, ¿verdad? Ya le dijo: lo que tú me pidas te doy. El hombre estaba enamoradísimo. Y de momento dice: ¿quién te quiere matar? ¿Quién te quiere hacer daño? Entonces ahí llegamos a esta parte, en Esther 7. Ella le dice al rey: mire, hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y si solo hubiésemos sido vendidos como esclavos o esclavas, sería bueno, dice ella, yo me quedaría callada. Pero el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Le está diciendo al esposo: yo que soy tu mujer, me quieren no solo coger como esclava y venderme como si yo fuera ganado, pero me quieren matar a mí y a mi pueblo. Imagínense los hombres que amamos a nuestra esposa, cuando uno se entera que le están haciendo daño a la esposa de uno. Oiga, que da coraje. Entonces el rey se puso furioso. En Esther 7 sigue diciendo el versículo 5. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que pretende hacerte tal cosa? Y acuérdense, estaban en una cena ella, el rey, y Amán el malo, el que planeó todo el asunto.
Y de momento ella le dice, mire, y este respondió, el adversario y el enemigo. Fíjese quién es el que hace decretos en contra suya y mía. El adversario y el enemigo, dice, es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror y se asustó. Y mira, amado, aquí nos enseña mucho esto, que cuando usted quiera confrontar a alguien que está hablando mal de usted, hágalo con testigos siempre. Hágalo siempre, la Biblia dice, con 2 o 3 testigos. Entonces cuando alguien venga a decirle, mira que fulana dijo algo de ti o fulano dijo algo de ti, espérate, llamemos a fulano con 2 o 3 testigos y ahí hablamos. Y se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que tira es decretos para destruir al pueblo de Dios. Entonces mire, entonces Arbona, que era uno de los eunucos del rey, el rey se enojó, ¿verdad? Del versículo 6 al 9. El rey se enoja, pero como era rey no explotó, fíjese. El rey cogió, se calmó y salió a caminar. Salió a dar una vuelta. La reina se queda con Amán. Y dicen los judíos que el ángel Gabriel, dicen los judíos, no dice la Biblia, dicen los judíos rabinos que el ángel Gabriel empujó a Amán. Y cuando el rey vuelve a entrar, encuentra a Amán encima de la reina. Y él dijo, este no solo quiere matar a mi esposa, sino quiere abusar de ella también. Y mató que mataran a Amán, ¿verdad? Entonces cuando llegamos al 9, dice Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, he aquí precisamente la horca. Amán había construido una horca, ¿verdad? Los que conocemos la historia, para colgar a Mardoqueo. Y en esa horca, ¿quién fue colgado? El mismo Amán, ¿verdad? Entonces esa es la historia más o menos de Esther. Pero ¿cómo aplica todo eso para nosotros? Hay decretos en contra suya y mía. Venimos a los pies de Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos lava. La cruz del Calvario coge todos los decretos que eran de muerte eterna. Escúcheme bien. Todo decreto que era de muerte eterna, para que usted no tenga vida eterna, Cristo Jesús los agarró en la cruz. Y usted y yo tenemos vida eterna, ¿verdad que sí? Amén. Pero ahora hay otros decretos, por eso dice en plural, decretos. Hay otros decretos que vienen a afectar, porque en lo espiritual recibimos vida eterna. Pero verdad que sí, que el alma y la carne tienen que ser transformados aquí abajo. El alma y la carne tienen que ser renovados aquí abajo. Entonces, en el espíritu usted es lavado completamente. En el espíritu usted recibe vida eterna. Pero de pronto hay decretos que fueron dados en contra suya a causa de su alma, a causa de las obras de su carne. Y ya voy a ir cerrando. Pero fíjese, yo hubo un tiempo, y de pronto le digo mi experiencia para que usted me entienda lo que le quiero transmitir. Hubo un tiempo que le dije a mi Señor, Señor, ahora que voy a predicar tu palabra, ahora que estamos haciendo todo esto, limpia mi lengua. Limpia mi lengua, porque durante mi vida antes de Cristo Jesús, y aún después de convertido, ¿verdad? Las palabrotas que uno decía, las mentirotas que uno se mandaba. Perdóneme, pero la lengua esta la usábamos para destruir y para bendecir. Cuando me convenía, hablaba bonito, y cuando no me convenía, uno podía hacer mucho daño con esta boca también, ¿verdad que sí? No sé si solo a mí me ha pasado, pero las palabrotas que uno decía, la suciedad que salía por aquí. Entonces yo empecé a decirle a mi Señor, Señor, limpia mi lengua. Limpia mi lengua para que yo tenga una lengua lavada por tu sangre y yo pueda hablar tu palabra con libertad. Y en ese momento que yo hacía esa oración, el Señor me enseñó esto. Y el Señor me dijo, hay decretos. Aquí viene la enseñanza de hoy, si algo usted se lleva. El Señor me dijo, hay decretos. Y siento mi Dios. Hay decretos en contra de tu vida. Decretos de muerte a causa de lo que tu lengua dijo hace muchos años atrás. Y eso a mí me sacudió en el espíritu, porque yo no entendí ese momento. Pero el Señor me enseñó que a causa de las palabras que yo había dicho hace muchos años, la dimensión rey de las tinieblas tiran decretos en contra mía y suya. Nos van a acusar allá arriba. Y como Dios es justo, Dios dice, comerás del fruto de tu boca. Entonces hace muchos años yo decía, maldita sea mi vida, qué desgracia mi vida, y todo ese tipo de cosas. ¿Y sabe qué hacían la dimensión reyes de las tinieblas? Firmaban decretos en contra mía a causa de lo que mi lengua dijo. Hay decretos en contra tuya. Después el Señor me empezó a mostrar
hay decretos que han salido en contra tuya a causa de tus pensamientos cuando tú los hacías públicos, porque el enemigo no puede leer la mente, ¿verdad? Pero cuando yo tenía esas rebeliones contra mi Dios y le reclamaba a Dios y peleaba con Él y lo que yo pensaba lo decía en voz alta, mire, en las tinieblas se tiraban decretos en contra mí, y son decretos de muerte. En el libro de Esther vemos que los decretos causan muerte, amargura, división, de ahí vienen los vicios, de ahí vienen la vida mía era una vida de borrachera, una vida sin control, una vida de estar en la calle todo el tiempo. ¿Por qué? Yo no sabía que yo estaba bajo un decreto de destrucción. Y cuando entendí eso, yo empecé a decir en el nombre de Jesús. Me vino a la mente ese versículo que dice que Cristo llevó todos los decretos en la cruz. Pero ¿sabe qué? Mientras yo ya confesé mi pecado, ese momento que le dije al Señor, lava mi lengua con tu sangre preciosa, Dios me mostró este asunto de los decretos. ¿Por qué no lo había entendido antes? Porque yo antes nunca había pedido perdón por lo que mi lengua había dicho. Y empecé a pedirle perdón por años atrás solo uno sabe, ¿verdad?, las cosas que uno ha dicho. Y empecé a pedirle perdón a Dios por las mentirotas y los engaños y las malas palabras y los líos que uno ha causado con esta lengua. Y si usted se pone a acordarse, créame que se le va a llenar la mente de muchos recuerdos que uno dice, wow. Y empecé a pedirle a Dios, y de pronto esto es lo que les quiero transmitir, empecé a decirle al Señor que todo decreto que en las tinieblas se han levantado en contra mía a causa de mi lengua, sea cancelado en el nombre de Jesús, por la obra de la cruz y por la sangre de Cristo Jesús. Y créanme que cuando empecé a hacer eso parece cuento, pero yo sentí que me agarraron de aquí y empezó una lucha con el diablo que no podía ni hablar. Entonces yo entendí que Dios me estaba realmente enseñando cómo ser libre de algo, y el enemigo se empezó a revolcar y estaba yo solito peleando. Pero empecé a sacar fuerza y a clamar a la sangre de Cristo Jesús, y empecé a confesar todo lo que mi lengua había hecho y a pedirle a Dios que me limpie, y que todo decreto, si usted lo quiere hacer en su casita o ahorita que terminemos, mire, todo decreto que las tinieblas ha tirado en contra mí, y después empecé a decir en contra de mis hijos, en contra de mi hogar, en contra de mis finanzas, en contra de mi salud, porque los decretos pueden ser en contra de cualquier cosa suya o de los suyos. Y empecé a quebrantar esos decretos. Acuérdese, un decreto de un rey no puede ser quebrantado. Fíjese lo que dice la Escritura. Sobre alas de paloma. Solamente él. Y ya con esto vamos terminando. Un decreto que era sellado por un rey no podía ser quebrantado. Cuando el rey Asuero descubrió la verdad, él tuvo que dar otro decreto. Y ese decreto decía, decreto que ese mismo día que los judíos iban a morir, ahora doy otro decreto, que ese mismo día todos los judíos pueden tomar armas y defenderse. Y ese decreto salió con tanto poder, todo el mundo se enteró que la reina era judía. Y el primer versículo que leímos, ¿qué dice? Que aún los que no eran judíos, ese día se hicieron judíos, porque les cayó temor de Dios. Nadie se atrevió a matar a ningún judío. Sobre los que no eran judíos cayó temor de Dios. Amán, que fue el que planeó, el que decretó, quedó colgado, y todos los hijos de Amán también murieron colgados. Nos enseña eso, que con el plan que Satanás le quería destruir a usted, con ese mismo plan van a caer. Él levanta gente que habla mal de usted, levanta gente que le hace daño, que quiere dañarle su corazón, sus finanzas, su vida, su hogar. Pero con el mismo plan que planearon dañarlo, van a caer. Pero en lo espiritual usted y yo tenemos que clamar a Dios que los decretos que se han tirado en las tinieblas en contra nuestra sean anulados. ¿Con qué decreto? Un decreto solo se cancela con otro decreto. Y un decreto de un rey solo se cancela con un decreto de otro rey. Ahí es donde entra la palabra. Nuestro Rey Jesús ha tirado un decreto. Y Él dice ahora que todo decreto de las tinieblas son anulados, son cancelados y están clavados en la cruz. Entonces, amados, usted y yo tenemos que aprender a guerrear. Cuando usted esté en casita, usted esté solito, tenemos que aprender a guerrear. Y usted tiene que aprender a decirle al Señor,
primero confiese, no sé si a usted le pasa eso, pero confiese que el Señor lave su lengua para que de aquí para adelante sea de bendición lo que digamos. Que se limpie esta lengua, que se limpie esta lengua para hablar las grandezas de Dios. Pero de ahí usted confiese y reclámele en el mundo espiritual que todo decreto que las tinieblas han tirado en contra mía, de mis hijos, de mi familia, de mi hogar, de mi salud, sea anulado en el nombre de Jesús, por los méritos de la cruz y por la sangre, las tres cosas, en el nombre, la cruz y la sangre de Jesús. Y créame que esos decretos son cancelados. Tal vez no van a salir demonios, tal vez usted no va a oír truenos ni rayos, pero en el mundo espiritual se cancela lo que ya estaba hablado en contra suya. A lo mejor Dios está advirtiéndonos, a lo mejor hay días señalados para venir y atacar su hogar, su familia, sus finanzas, su casa. Pero si usted y yo cancelamos todo decreto, no solo algunos, todo decreto, todo, créame que se cancela. Y lo que el diablo tenía planeado para destruirnos a usted y a mí, que somos el pueblo de Dios, queda cancelado. Amén. Si usted quiere hacer el ayuno de Esther, no tenemos que hacerlo, no estamos obligados, pero usted lo puede hacer. El pueblo judío lo hace jueves, viernes y sábado, 3 días de ayuno, pidiéndole a Dios dirección, estrategia, guianza. Si usted está en algún problema grave, que Dios le muestre cómo salir del problema. Si usted tiene mala comunicación en el hogar, en ese ayuno, que Dios le muestre cómo comunicarse con su pareja. Entonces eso es un ayuno para destruir decretos. Y al final de ese ayuno usted hace esta oración, que todo decreto en contra suya sea anulado, quede clavado en la cruz. Amén. Amén. No sé si aprendimos algo. Amén. En el nombre de Jesús. Pero yo le digo, amados, cuando yo hice eso, yo iba en mi carro y empecé a llorar y empecé a decirle: Señor, perdóname todos los malos pensamientos que yo confesé con mi boca, perdóname. Y empecé a cancelar y anular todo decreto. Y eso a mí me ha llevado donde estoy hoy en día, ¿sabes? Me ha ayudado a tener revelación de arriba en la palabra y ha ayudado a que mi hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, sin exagerar. Que en mi casa haya paz, amor, armonía, tranquilidad. Y poco a poco uno va viendo la gloria de Dios aún en la familia nuestra. Y lo seguiremos viendo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie.